Hola y bienvenidos todos a mi canal. Hoy tengo el placer de hablar con Natalia Castaneda, una actriz de Colombia. Ella estuvo en producciones de televisión al teatro. Sus trabajos incluyen un montón de telenovelas, una apariencia en Jack Ryan 2 y Lala Spa. Natalia, gracias por tomar el tiempo. ¿Y cómo estás? Hola John, por supuesto, gracias a ti por invitarme a tus charlas. Estoy muy bien, es un día muy frío en Bogotá, pero aparte de eso estoy muy bien. Gracias. ¿Cuántos grados? Porque estoy en Nueva York y nuestro frío es muy diferente de tuyo. Ok, déjame verificar. En Celsius, 10 grados. 10 grados. Lo que para ustedes sería 50 grados. Eso para mí es muy frío. Tengo celos de ti. Ok, Natalia, ¿de qué edad sabías que quisiste ser una actriz? Claro, yo supe que quería ser una actriz desde muy pequeña. Siempre, desde chiquita, estaba todo el tiempo, mamá, yo quiero ser actriz, quiero estar en teatro, quiero hacer cine desde chiquita. No tengo ese momento como en mi cabeza de haber decidido quiero ser actriz. Siempre, desde que tengo memoria, lo quise. Entonces, siempre seguí mi corazón, nunca ignoré eso que desde chiquita era tan grande, ¿no? ¿A qué actrices o actores buscaste inspiración? Como yo crecí en un contexto latinoamericano, yo veía muchas telenovelas mexicanas específicamente. Y era bueno, ¿sabes? Otro formato, era completamente diferente, mucho drama y mis actores referencia eran Bárbara Mori, que es una actriz mexicana, y bueno, de actores americanos, Meryl Streep, obviamente, y mi actor favorito, Leo DiCaprio, siempre fueron inspiración. ¿Recuerdas tu primer personaje en escuela o profesional? Sí, recuerdo mi primer personaje era Hamlet, de hecho, en la escuela. Ser o no ser, ¿no? Entonces, desde muy pequeña tendría yo como 6 años, más o menos, y haciendo Hamlet, memorizando todo eso, increíble. Y descríbeme, por favor, tus emociones cuando estabas en el escenario en frente de un montón de personas. Bueno, yo estaba muy pequeña, pero incluso más, era como una sensación de soñar, como de en este momento hay 20 personas, pero yo quiero hacer esto en frente de miles de personas. Y entonces fue una sensación más que todo de conexión, de conectarme con mi corazón, aunque era muy chiquita, ¿no? Después vinieron otros personajes que me ayudaron a clarificar y a entender mejor, ok, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, pero en ese momento era muy pequeña. ¿Cómo practicabas tus lines y para preparar por el personaje? Bueno, siempre, generalmente son muchas páginas que tengo que aprenderme, a veces de un día para otro. Repetición, leer, 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 repetir, 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 repetir. Esta es mi manera de memorizar las líneas. Y para preparar un personaje, pues muy importante leer la historia del personaje y leer la historia general y entender cuál es mi rol dentro de la historia como personaje. Y empezar a crearle una historia al personaje, ¿no? Cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cuáles son sus gustos, cuáles son sus miedos, hacer como un mapa del personaje, es lo que me funciona a mí. Yo encontré un video de que tú jugabas una persona de una mujer que fue secuestrada. ¿Cómo preparas por este personaje? ¿Tuviste la oportunidad a conocer la mujer real? Bueno, sinceramente, estos son unos unitarios de Univisión. ¿Qué quiere decir unitarios? Es televisión, por lo tanto, el proceso de preproducción es muy corto. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Hacemos la audición y en unos 5 o 6 días ya estamos grabando.
Entonces, realmente tuve pocos días para estudiar este personaje, pero sí tuve la oportunidad de escuchar algunas entrevistas, de buscar alguna información de esta persona en Google. Y sí, es eso. Nos toca a veces a los actores como realmente correr en la construcción de personajes, sobre todo cuando es televisión, porque la televisión demanda eso, mucha rapidez, eficacia. Es un capítulo de más o menos 45 minutos. Todo eso lo tenemos que grabar en 3 días. Entonces son muchas escenas por día. Una cosa que me gusta de tú es tú hagas jugar diferentes personajes con diferentes acentos. Y pienso que yo puedo entender diferentes acentos, por ejemplo, una persona de Colombia, México, Puerto Rico y diferentes países en América del Sur. Pero para ti, ¿cómo estudias y preparar por diferentes personajes de diferentes países? Tú tienes que estudiar diferentes frases, diferentes maneras a decir cosas. Sí, completamente. Creo que es una habilidad. Audición totalmente, el oído es muy importante. Entonces yo desde que era pequeña siempre he tenido muy buen oído para los instrumentos, para la voz, para los acentos. Entonces a mí lo que me funciona es escuchar. Por ejemplo, buscar videos en YouTube o decirle a algún amigo que sea de esa región que me envíe audios y escuchar y tratar de imitar, aunque la idea no es imitar, sino realmente entender el acento, pero sí, obviamente, por ejemplo, entre México y Colombia hay muchas palabras diferentes, entonces es muy importante estudiar las palabras diferentes y saber en qué contexto usarlas, creo que es muy importante. Afortunadamente tengo varios amigos de toda Latinoamérica que conocí precisamente en Los Ángeles y ellos me ayudan mucho cuando tengo personajes con diferentes acentos. Y hablas inglés muy bien también, pero ¿es el mismo proceso cuando estás encontrando la diferencia entre una persona de Nueva York o una persona de Texas? Porque tenemos diferentes acentos en los Estados Unidos. Yo imagino que es un proceso un poco diferente porque el inglés no es tu lengua materna, pero tú hablas muy perfecto y sí. Claro, como el inglés es mi segunda lengua, es mucho más difícil. Me toma mucho más tiempo. Escuchar la diferencia es fácil, pero me toma mucho más tiempo entender la diferencia entre las palabras que usan, por ejemplo, o claro, además Estados Unidos, por ejemplo, tiene tantos estados y cada estado tiene un acento tan diferente, entonces creo que es mucho más difícil poder entender la diferencia entre estos acentos. Tendría que pasar mucho más tiempo en Estados Unidos interactuando con personas de diferentes estados para poder diferenciarlo. Porque la mayoría de tiempo viví en California, entonces estoy muy acostumbrada al acento de California. Cualquier cosa que me suene diferente, yo sé que no es de California, pero no sé específicamente de dónde es. Entonces es un poco más difícil, claro que sí. Quiero aprender un poco de los directores, porque pienso que todos los directores tienen diferentes estilos de la manera que trabajan. Entonces, ¿prefieres trabajar con un director que es muy estricto o un director que te da la libertad de cambiar cosas de su personaje? Buena pregunta. Los dos. Creo que los dos son lo que pues me forja como actriz, ¿no? El poder adaptarme a las dos situaciones. He tenido directores que quieren que diga las líneas perfectamente iguales, que no pierda ni una sola palabra. He
he tenido directores que quieren que sonría de alguna manera, que quieren que mire de alguna manera, que son completamente meticulosos. Es un reto, más para mi personalidad, que es tan libre y eso, pero es un reto que me ha enseñado mucho. Y también he tenido directores que me dan completa libertad. Haz lo que quieras, solamente queremos ver el personaje. Ok, creo que prefiero un balance entre los dos, como alguien que sea exigente, pero al mismo tiempo te pueda dar esa libertad para proponer. Eso es lo mejor para mí. Ok, última pregunta. En 10 años, ¿a dónde vas? ¿Con tu carrera? ¿Qué quieres pasar? Cuéntame. Bueno, honestamente, con toda esta situación del 2020, estoy intentando planear lo menos posible, porque he entendido que pues, puedes planear todo lo que quieras, pero la vida cambia en un segundo. Pero sí, obviamente tengo sueños y tengo metas, y mi sueño es actuar un tiempo en Italia. Me gusta mucho Italia, conecto mucho con Italia, estoy aprendiendo italiano. Entonces ese es uno de mis sueños, y poder viajar por distintas partes haciendo lo que amo. El cine es mi gran sueño, entonces lo estoy persiguiendo todos los días de mi vida, y no tengo duda que en 10 años algo se va a manifestar muy bonito, que esté alineado con mis sueños. Ok, qué bueno. Pues, Natalia, muchísimas gracias por tomar un par de minutos a hablar conmigo hoy. Gracias, John, por tenerme aquí. Que tengas un excelente día. Todos deben seguirla en las redes sociales. Voy a meterlos en la descripción. Soy John Perez. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.